Fue un poco, como les expliqué, un poco ambiciosa la cantidad de cosas que quise poner en este recorrido. No sé por qué me pasó eso, pero bueno. El otro tema es entonces otro tema del presente, o sea, es el tema de la dueñidad, ¿no? Los datos de Oxfam. Y eso es para mí uno de los más importantes descubrimientos que hice en el último año, porque siempre recibimos las personas en las listas el dato de Oxfam, ¿no? Viene una vez por año y vienen varias notas periodísticas que dice tantas personas son dueñas de la misma cantidad de riqueza que la mitad de la población mundial. Pero se me dio por ir y mirar la curva, o sea, el ritmo. Y cuando vi el ritmo, casi me desmayo, fue alucinante, porque cuando comenzó en 2010, Oxfam sacó, porque analiza los bancos suizos, porque analiza los offshores, como Panamá, por ejemplo, los paraísos fiscales, o sea, para dónde va el dinero de los ricos. Entonces, el primer año habla de 288 personas, tenía una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, ¿no? En 2016, cuando llega la nota, es 62, o sea, en 5 años fue de 288 a 62. Y a principio de este año sacó fuera de época una nota que atravesó el mundo diciendo, nos equivocamos. Ahora, en febrero de 2017 son 8 personas dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Eso quiere decir que, en mi lectura, y creo que eso es lo que muestra lo que está pasando en el momento con ese brote de soberanías jurisdiccionales, de pobres gatos rotosos, pero claro, hombres que no pueden, digamos, expresar su potencia ni constituir su potencia frente a un robo de control de la vida, como es el del proceso acelerado de la concentración de riqueza. Y no solo eso, sino que estos concentradores de riquezas son hoy los gobiernos. O sea, no es más la mediación que va del agente de Estado en gobierno, representado, o sea, intermediado por un representante elegido por las urnas, hoy está inclusive entrando en falencia, porque si ustedes ven, posiblemente a partir del segundo Bush, claramente los dueños del dinero son también los gobernantes. Eso no es poca cosa. Ahí se perdió una mediación que por lo menos era un disimulo, un esfuerzo por guardar una apariencia. Ese esfuerzo por guardar esa apariencia se ha perdido muy recientemente. Entonces, hay no existe institución que pueda poner coto a una concentración de tal magnitud de la riqueza. Eso es poder, el poder de compra que sucede ahí, que ocurre, que se da ahí, que resulta de esa concentración, es necesariamente un poder de vida y de muerte de personas y del planeta. Entonces, yo creo que eso irrumpe en la psique colectiva, eso irrumpe como una anomia. Estamos frente a una época de anomia, o sea, y de refeudalización, ¿no? Hay muchos indicios, y otros autores han hablado de una refeudalización, pero con una diferencia central con relación al periodo feudal anterior, de los señores, del señorío, de los dueños de la vida y de la muerte, que es que este momento de refeudalización de los grandes señores, del mundo de patrones, y que patrones que son al mismo tiempo que los dueños, son también los políticos. Ellos, los espacios libres, los espacios comunes son muchísimo menores, y la garra la rapiña se larga encima, se suelta encima de esos pequeños espacios comunes que todavía quedan en nuestros territorios, ¿no? Y sin coto, o sea, sin límites. Hay como una falencia de la ficción institucional y también una falencia de la ficción estatal que yo creo, por lo menos en mi percepción, está volviéndose evidente. Otro tema que constituye ese caldo de cultivo, esa realidad en la que se sueltan irrupciones de
de apropiación, apropiadoras, ¿no? Como si no existiera la ley, ¿no? Y que constituyen, yo pienso, un síntoma, ¿no? de esta situación, de este contexto anómico. Es que vemos, y ahí lo podemos conversar más, el fin de la agenda multiculturalista. O sea, el fin de lo políticamente correcto. Hay varios indicios que la agenda hoy no se dirige más como se dirigía en los años siguientes a la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín hay un cambio del paradigma político, o sea, una política que era una política antisistémica, ¿no? de querer desmontar el sistema, se transforma en una política eminentemente sistémica, de inclusión. Todo el discurso de los derechos humanos tiene en su fondo la cuestión de la inclusión. Y es una inclusión al sistema, al mercado, al trabajo, a la educación. O sea, el cambio de paradigma fue rapidísimo y fue enorme, fue radical, ¿no? Y entonces en ese primer periodo después de la caída del muro de Berlín, que eso es lo que trato en mi libro La Nación y sus otros, esa política prosistémica inclusivista de los derechos humanos intentó controlar la relación Estado en corporaciones, centrado Estado en empresas, como un cinturón de custodia del Estado para que las empresas no irrumpieran y entraran y se confundieran con el Estado. Yo creo que esa lucha está bastante, en momento crítico, vamos a decir, para no decir que está perdida, pero que está en un momento crítico. Entonces, ese fin de la agenda, y ahí hay un momento muy reciente en que la agenda deja de ser multiculturalista, deja de endosar el políticamente correcto. En el periodo anterior, en la salida del muro de Berlín, la salida fue por lo políticamente, pero sin agredir al capital. Aparecieron las Condoleezza Rice, aparecieron los Colin Powell, apareció Obama, aparecieron una serie de élites minoritarias, o sea, las minorías de poder económico y de poder político dentro de cada identidad política, racial, étnica, de las mujeres. Nosotras mismas aparecimos ahí como una élite clarificada y profesional dentro de las mujeres, y otras tantas y miles de millones quedaron, y de los negros también. No es una idea mía, ¿no? Un pensador negro... Ay, no tomé la ginkgo biloba. Habla del nihilismo negro, cuando después de los civil rights en los Estados Unidos aparece al mismo tiempo que una negritud de élite, una negritud instruida, empresaria, millonaria, etcétera, aparece un nihilismo negro, o sea, los que quedaron afuera del proceso de inclusión. Y eso sucedió con todas las minorías, con la nuestra, de mujeres, también, pero, o sea, no atacó. Cuando en Brasil nosotros hicimos la primera propuesta, la UNB fue la primera universidad brasilera que discutió en un colegiado interno la inclusión de una reserva de cupos para estudiantes negros. Y soy coautora de ese proyecto, tengo extraordinario orgullo de eso. Porque las que aplicaron antes una ley de cuotas bajaron de sus parlamentos estaduales, de la Cámara Legislativa de Río de Janeiro, de la Cámara Legislativa del Estado de Bahía, bajaron, pero no fueron debates internos de la universidad. Cuando finalmente, después de años de lucha, llegamos a la deliberación del colegiado de nuestra universidad, y que adoptó la ley de cuotas con la mayor parte de los profesores contra, en fuero interno contra, fuero público no fuera indefendible, o sea, a favor, igual que la Corte Suprema, fuero interno contra y fuero público a favor, porque hay una diferencia entre el fuero interno y el fuero público, de cada persona, de cada votante. Cuando pasa eso y llegamos de una deliberación de una tarde, 5 horas y media, si ganaba el proyecto de cuotas en la UNB, en mi universidad, o no ganaba, llegar a mi casa, lo primero que sucedió es que llamó el teléfono. Y era un empresario de la Kellogg. Juro por Dios. Lo debería haber grabado, pero me tomó tan de sorpresa que no lo grabamos. Pero ese empresario decía, acabamos de saber que ustedes en una universidad federal acaban de votar las cuotas para estudiantes negros. Queremos ofrecer 14 becas para estudiar, ¿qué?
administración de empresas en la Notre Dame University, que es la... Entonces, ven ahí que una parte de la inclusión es una agenda del capitalismo, otras es una agenda ligada a la igualdad, al socialismo, y hay otras agendas. Hay 5 agendas diferentes vinculadas a la inclusión. No todas, no, están lejos de ser todas de izquierda. ¿Sí? Entonces el multiculturalismo, un tipo de multiculturalismo no agredía al capital, podía ser una de las formas en que se manifestaba el proyecto histórico del capital. Pero ¿por qué lo abandonaron ahora? ¿Por qué hoy es evidente las señales de el abandono de ese proyecto, no solamente en nuestros países, pero si uno ve la escena, la fotografía de la escena doméstica presidencial, de Trump a Macri, Trump, Temer, Macri y otros también, Rajoy, ¿no? Por ahí, la fotografía de esa escena doméstica vuelve a un momento anterior al de lo políticamente correcto y muestra a la mujer como un ornamento. O sea, la mujer una percha donde se cuelga un vestido, como un perro faldero, como un caniche. Eso es un retorno, es una vuelta atrás. ¿Qué puso en peligro el multiculturalismo como agenda? ¿Qué hizo peligrar? Que los que planean la historia para nosotros tuvieron que dar vuelta atrás, volver atrás. ¿Qué es lo que peligró? Bueno, no lo podemos saber porque, como anticipé, el poder no es observable. Pero, ay, bueno, pero eso es importante. Sí, es importante. No es observable, pero sí podemos generar hipótesis, hacer apuestas de qué es lo que puso en peligro. Y esa apuesta es que retirar la subordinación de la mujer del papel que ella cumple de, ¿cómo le dice? Piedra, ¿con quién conversa? De piedra angular, de un edificio de poderes. O sea, muchas veces me pregunté, y en algunos textos, para Mugarik Gabe, por ejemplo, una de los textos que elaboré para Mugarik, dije, parecería ser que la cuestión de la mujer, porque sería tan fácil cerrar todos los burdeles. Todo el mundo sabe dónde están los burdeles de la trata, en los costados de las rutas, en los pequeños pueblos. Sería fácil, o sea, ¿qué pasaría si se cierran? ¿Qué pasaría si de repente se ecualizan los salarios? La mujer deja de ganar menos que... Eso no afectaría al capital directamente, serían obreras, trabajadoras. ¿Por qué no se puede tocar la subordinación de la mujer? ¿En qué peligra el edificio de los poderes si se toca la posición de la mujer? Y se me ocurrió la imagen de la pirámide invertida de los circos, de los equilibristas circenses, ¿no? Donde hay uno abajo, 2 arriba, 3 arriba, así. Pero si sacas el de abajo, el edificio cae, porque se permite ver que es posible transformar, desmontar la relación de poder fundante, que es la relación de poder patriarcal. Entonces, es el cimiento del edificio de todos los poderes. Y yo creo que esa es la conclusión, no lo podemos saber, pero mi impresión es que esa es la conclusión de las eminentes asesorías, sofisticadísimas asesorías, que ahí peligraba algo de verdad. O sea, al modificar la regla de heterosexual, la regla de género y la opresión de las mujeres. Y ahí tenemos algo que es de observar, y no puedo dejar de decirlo, que es el ingreso de un fundamentalismo cristiano en todos nuestros países, desde México a Argentina. En realidad, esa escena doméstica presidencial con la mujer ornamental, que no es un ser humano, digamos, más un adorno de esa escena, está vinculada profundamente a varios eventos en nuestro continente que, si uno presta atención a ellos, son de la construcción de un fundamentalismo cristiano. En Brasil, el golpe de Estado lo dio un congreso formado en gran mayoría por pastores, aliados del agronegocio, entrenados, formados en los Estados Unidos, y sus aliados, que son católicos de ultraderecha.
¿no? Los otros días, en abril de 2016, fui a dar una conferencia invitada por una teóloga feminista luterana, pero que era profesora de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, sabiendo que estaba en una universidad católica y por ser pluralista, porque los pluralistas somos nosotros, nuestros antagonistas son monopólicos y no son pluralistas, nosotros lo somos. Entonces, por ser pluralista no hablé de aborto, no hablé de heterosexualidad compulsiva, no hablé de los temas porque estaba en una universidad católica, no hablé de nada de eso. Cuando terminé de hablar, una persona entregó una carta en español, y era una universidad brasilera, firmada, originada en Navarra, Opus Dei. Es curioso. Firmada por una persona que se llama Diogo Jiménez y publicada en un órgano católico que se llama la pueden buscar en internet, Info Católica, Diogo Jiménez y mi nombre. Acusando a la Universidad Católica por haberme convidado, acusando al rector por tener simpatías con el PT, y la profesora que me invitó perdió su cargo, perdió, sí. Espantoso. Ahora, hace un año, un poco antes del golpe. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa truculencia? ¿Qué es la truculencia? Uno escucha en las calles, eso en Argentina, por ejemplo, después del asesinato del feminicidio de Micaela, las chicas en la calle, en la Plaza de Mayo, el discurso del miedo, no, pero sí no puedo salir. Un periodista diciendo, pero sale con la pollera demasiado corta o andan solas. Ese estado de sitio que estamos viviendo las mujeres, que es un estado de miedo. Voy a volver atrás. ¿Cuándo ocurrió eso de la Pontificia Universidad Católica de Minas, en Belo Horizonte? Volví a mi clase en Brasilia y empecé a contar a los estudiantes, mostré los documentos, los discutimos y de repente cuando estaba hablando, lo que dice el documento, yo te lo voy a pasar y vos divulgalo, es impresionante, ¿no? Un perfil del pensamiento feminista hoy. Y sale de Navarra, fue escrito en Zaragoza. O sea, ¿cómo se llama? Pamplona. Bueno, entonces, cuando estábamos discutiendo, dijo, ¿pero a qué se parece eso que estamos hablando? ¿A qué se parece lo que estamos viviendo, ese fundamentalismo cristiano, ese traer unas pautas que no eran de las formas de los cristianismos latinoamericanos, ¿no? No, se parece al fundamentalismo islámico, que destruyó un mundo, ¿no? O sea, que fue, de nuevo, el caldo de cultivo de un mundo que está en añicos. Yo no sé, yo lo veo así, yo lo veo como una agenda, porque si vemos las marchas por la familia en México, luego vemos el golpe de Estado en Brasil hecho por pastores, luego vemos una cantidad donde estuve en Lima, en Perú, fueron a hablar dos activistas críticos hace muy poco, el mes pasado, de la ideología de género, toda la idea de la acusación de la ideología de género como si género no fuera una categoría analítica. Género es una categoría analítica de las ciencias humanas y sexuales que sirve para analizar las diferencias de la construcción de lo que es un hombre y una mujer en las diferentes sociedades. No es una ideología, entonces la formulación de eso como una ideología y la idea de una ideología de género como una categoría de acusación. La ley en Brasil de la escuela sin partido, que es una ley que ahora fue la Suprema Corte, creo que ya decretó como anticonstitucional, pero sería mayoritaria en el Congreso, y según esa ley, el maestro que llevara en uno de los párrafos únicos de la ley, en la última mitad decía que el maestro que hablara de la construcción de un género que fuera desasociada al organismo, al cuerpo, podría ser procesado, llevado a la justicia. Y eso había que pegarlo en afiches, escrito en letras que decía hasta el tamaño de la letra y dónde debería ser puesto en las paredes para que los alumnos pudieran ver eso y acusar al maestro que les hablara de un cuerpo que no obedeciera al yeso orgánico, o sea, la determinación biológica. Entonces, todo eso está pasando y eso es la instalación de un fundamentalismo entre nosotros, y fundamentalismo y guerra tienen intensa afinidad, son muy funcionales,
y creo que debemos prestar mucha atención. Entonces voy a dejar por acá, tenía otras cosas, pero las dejo. Sí. Okay. Es buenísimo que conversen entre ustedes, eso es lo mejor de todo, ¿no? A mí me parece que es lo mejor. Bueno, son muchísimas preguntas, voy a ser breve y voy a contestarlas desde lo que ya conseguí pensar. La primera que llegó es esta, si podría ampliar el concepto de guerra feminizada. Y realmente es un poco hablar de la guerra lo que me faltó, lo que dejé fuera de la exposición, así que le agradezco. No, la guerra feminizada responde a este cambio de la guerra, que muchos autores, por ejemplo, una autora inglesa que se llama Mary Kaldor, ella habla sobre las guerras, hay varios europeos, esta inglesa y otros alemanes y un italiano que yo cito en mi texto, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que está en el libro de Traficantes de Sueños, que hablan de la guerra feminizada en sus análisis para Medio Oriente, o sea, hablan de la guerra de profanación, o sea, lo que para desconstruir, para romper una comunidad, para romper un tejido comunitario, para desarmar un sentimiento de colectividad, se agrede a aquellos pilares como son las mujeres, los sabios y los templos, se los profana. Y de esa forma es como si pusiéramos una dinamita en un edificio y lo implosionáramos quirúrgicamente desde dentro. Eso en el peritaje de Guatemala fue uno de mis argumentos, que eran realmente las formas de crueldad que se practicaron en los cuerpos de las mujeres en Guatemala y de desmoralización. Eran formas de violencia de manual, ¿no? Contrariamente a lo que vi argumentado, por ejemplo, por diversas cooperaciones, como la cooperación española, por ejemplo, que contestó este argumento diciendo, no, de los hogares, del patriarcado y de las formas de desigualdad patriarcal en el hogar campesino indígena, eso se amplió en la guerra, ¿no? Se expandió en la guerra y se transformó en la guerra en las formas brutales, ¿no?, de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en la guerra guatemalteca, porque los relatos son absolutamente apocalípticos. Y mi posición no es esa, mi posición es que no se expandió de los hogares hasta la guerra, sino que fue una violencia de manual, porque inclusive encontramos en los manuales donde dice aquellos soldados que tengan escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y los niños deben ser entrenados para que pierdan esos escrúpulos, ¿no? En mi peritaje lo cito, y lo cito de una autora guatemalteca que se llama Lili Muñoz, en fin. Está en el bueno, pero digamos, los manuales de la guerra hablan de este entrenamiento. Por ejemplo, las sociedades islámicas son tremendamente patriarcales, pero no son feminicidas, violadoras, en el sentido de este feminicidio genocida, es decir, femigenocidio que es llamado, que vemos en las guerras mafiosas, en las guerras de ese paraestado que está tomando, que se está inflando en nuestras sociedades, que son guerras o represivas, de paraestados represivos o de agentes estatales actuando paraestatalmente, o son guerras mafiosas, pero que cuando leemos esos casos los empujamos a lo libidinal, los empujamos a lo íntimo, y no son formas de violencia íntima, son formas de violencia como el caso de la perla, que lo hablamos tantas veces con Alicia Greco, de los campos de concentración en Argentina, que solo recientemente se empieza a hablar de las formas de dominación sexual y de tortura sexual que se ejercieron ahí. Esos no son casos que tengan que ver con la intimidad, ¿no? Tienen que ver con la guerra, o sea, con el ejercicio del poder, y en muchos casos, hay casos en el Tribunal de Guatemala en el que participé, en que el soldado que no conseguía ejecutar la violación porque era indígena, era sometido a algunas formas de entrenamiento. Hubo un caso en que fue colocada una mujer de esta aldea que analizamos, desnuda, y un miliciano y un soldado reclutado entre los indígenas
a rodar en un neumático hasta que él consiguiera, dentro de un neumático de tractor, de esos bien grandes, hasta que él consiguiera violarla. O sea, fue como una violación obligatoria, o sea, de manual, de entrenamiento y de lo que llamo de programación neurobélica, hasta que la persona se transforme en esa máquina de guerra, porque ahí, al desmoralizar la figura femenina, la comunidad, ahí entró todo, la sospecha de esa mujer, las acusaciones, se rompió la comunidad. Entonces, estos autores para la Europa oriental hablan de esa guerra feminizada, pero les quiero contar algo que es poco sabido porque no está escrito, creo, pero para mí fue extremadamente sorprendente cuando escuché, después de haber redactado mi peritaje, el peritaje lingüístico, porque no existe palabra para violación en la lengua maya quechí. Entonces, no hay una palabra. ¿Cómo las mujeres denominaron lo que les pasó? Con la palabra profanación. Y lo que dicen los autores para el Medio Oriente es que son guerras donde el arma de guerra es la profanación. Al actuar de determinadas formas sobre el cuerpo de las mujeres, dentro de una perspectiva de los pueblos ocupados, de los pueblos expropiados, de los pueblos agredidos, lo que está ocurriendo ahí es una profanación, que es la profanación no solo del cuerpo de la mujer, sino de la relación de contraprestación cooperativa, productiva y reproductiva que ese cuerpo presta a su comunidad. Entonces esto es una cosa muy precisa, quedé absolutamente espantada cuando percibí que la palabra en quechí es profanación. ¿No es extraordinario? Bueno, entonces lo importante aquí es entender que estas guerras feminizadas que van quirúrgicamente a ese centro, a ese núcleo de la vida comunitaria, de la cohesión societaria, después de la guerra estas sociedades se vuelven mucho más violentas. Los hogares son violentogénicas. Hay formas de violencia que antes de las guerras y antes de la atmósfera mafiosa incluso, que se extiende en nuestros países, que de México a Argentina se van abriendo camino en el control de sociedades suburbanas, periféricas y en la pobreza de nuestras sociedades, ese control mafioso, así como las guerras represivas. Los hogares se vuelven más violentos después de esa exposición al ambiente bélico, a la violencia del ambiente. ¿Qué consigna de resistencia radical podemos las mujeres estampar en las calles? Eso se me ocurrió en Madrid, en el 8M estaba en la manifestación en Madrid. Y bueno, ¿qué consigna? Inventemos consignas. Y se me ocurrió, a mí me pasó una así por la cabeza, que es la siguiente: ningún patriarcón hará la revolución. Ningún barbado, ningún supermacho podrá hacer la revolución. Por eso las revoluciones han fracasado, esos procesos progresistas de... ¿Es verdad? ¿Por qué? No es porque me guste que sea así, sino porque no tocan, ¿no? La piedra, ese cimiento, esa fundación de todo el edificio de los poderes. No tocas ahí, no habrá revolución. No habrá el final de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Y si no llegamos al final de la prehistoria patriarcal de la humanidad, tampoco podremos hacer una revolución, una reorientación de la historia en otra dirección, de otra forma. Bueno, ¿qué análisis se hace sobre la resistencia de las mujeres? En mi línea teórica, que es la crítica de la colonialidad del poder, se ha inventado una palabrita que se las voy a decir porque a mí me gusta mucho. Ya no es resistencia. Resistencia siempre es como una posición deficitaria, ¿no? Que va a remolque de lo que va ocurriendo. Y hay un autor, la verdad es un artista plástico, que se llama Adolfo Albana Chinte, que formuló una palabrita que a mí me gusta, que es la reexistencia. ¿Cómo podemos existir de otra forma? O sea,
revidar o contestar con otra forma de existir, más que resistir, porque siempre la resistencia es reactiva a lo que el poder nos propone. Aquí dice, ¿qué se expresa en las violaciones correctivas, como el caso de I, que es una mujer argentina lesbiana que fue atacada e intentaron violarla? ¿Dónde fue eso? Intentaron violarla a varios hombres y ella se defendió a cuchillo y está presa hasta hoy. Iggy. Claro, se expresa un Estado, unos jueces, unos operadores del derecho que o no quieren tener una visión de género, o simplemente no tienen el menor respeto por los avances de la reflexión en nuestro campo, ¿no? Que es lo que no tienen la menor curiosidad por saber cómo otros campos mucho más interesantes que el derecho, que están abiertos porque no tienen que ceñirse a la tipificación de delitos, ¿no? que están una reflexión libre y abierta sobre lo que nos está pasando, nada se enteran sobre eso y no consiguen pensar, no consiguen tener un biais de género en sus veredictos, en sus comprensiones, pero está presa todavía por haberse defendido. No hay una comprensión de la defensa, ¿cómo se llama esto? La autodefensa en los crímenes de género, lo cual muestra el carácter limitado de la visión de la justicia. Pero ahí les quiero contar, para que se rían un poco más, ¿no? Pues ya me estoy volviendo un poco un comediante últimamente yo, ¿no? Pero les voy a contar un caso que hoy le quería contar a Teresa y no dio el tiempo, que es el caso de... ¿Dónde está Teresa? Que es el caso de una... que pasó hace algunos años... Cuando vine a Córdoba hace un mes más o menos para estar junto a las socorristas, que son socorristas que ayudan a abortar, ¿no? A mujeres que necesitan abortar en todo el país, en algunos países limítrofes también, las socorristas. Y hay militantes feministas importantísimas ahí, y una de las chicas me preguntó qué pienso yo sobre una guerra de guerrilla de las mujeres, o sea, de contestar con la misma violencia. Claro, es una pregunta, no, dije, de ninguna manera podemos utilizar los mismos medios que nuestros opresores, si no estaríamos simplemente replicándolos, ¿no? Pero, okay, eso es lo que pienso, pero conozco un caso que vale la pena contarlo porque es un caso extraordinario, que justamente pasó con una feminista, con Lourdes, en Brasilia, una persona muy importante dentro del feminismo de Brasil, que fue inclusive viceministra de la Secretaría de Género, pero hace varios años atrás, es la persona que trabajaba en su casa. Venía siempre con moretones, el marido la golpeaba. Entonces yo siempre le preguntaba, ¿cómo está fulana? Uy, vos sabés, siempre con eso tuvo que faltar porque la golpeó y todo. Y un día le pregunté, ¿cómo está fulana? Dice, bueno, está en el hospital, vos no sabés lo que pasó, el marido está en la terapia intensiva y ella está allá por un mes cuidándolo, porque está muy grave entre la vida y la muerte. Ah, le digo, sí, porque mira, dice, bueno, en portugués, ¿no? Porque dice, porque ella estaba en la cocina descamando pescado con una peixeira y llegó el marido borracho, ¿no? Ebrio, y ya llegó a la cocina con la mano levantada para pegarle. Ella se dio vuelta y le atravesó el estómago, desde la costilla hasta salió por la espalda la punta. Le atravesó el riñón, no sé, fue un desastre, casi murió. Ay, qué bárbaro, bueno. Pasan 3 meses, ¿no? ¿Y cómo está? Siempre me preguntaba, no sabes, dice, feliz. Es verdad, es un caso, la que vos, de Tania, preguntarle a Lourdes, porque es extraordinario. Dice que él cambió de personalidad. Cambió, dice, está una seda, le consulta todo, le pregunta todo. No lo puedo. Esa historia es maravillosa, pero no todo tiene que, eso es la política de las mujeres, no todos tienen que transformarse en ley, ¿no?
Entonces, qué cómico. Hay que divertirse un poco. Bueno, ¿cómo vincula la penalización del aborto y ese afán de control de las mujeres? Claro, este es el tema. Dos cosas, ¿no? Imitamos a Europa en todo, somos eurocéntricos en todo, pero en lo que tendríamos que imitar, no. Que es, ¿por qué no, no? Ahí está la pregunta. ¿Por qué en lo que deberíamos imitar Europa, que es la despenalización del aborto, ahí no imitamos, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Yo creo que la prohibición de aborto es una violación, no solo es una forma de violencia contra las mujeres, sino que es una violación. Porque obligar a alguien a tener dentro de su cuerpo un pedazo de carne, o sea, un fragmento orgánico, que no desea tener dentro de su cuerpo, es igual a una violación, es idéntico. Es físicamente lo mismo, cargar adentro un organismo no deseado. Es exactamente lo mismo que una violación. Solo que es la peor de todas las violaciones, porque es una violación de Estado, es un Estado violador. Entonces, eso es lo que pienso del aborto. No me aplaudan más que el aborto. No. Si vuelven a aplaudir, me levanto y me voy. No me gusta, basta. Entonces, podría mejor el funcionamiento de la idea del espejo, de la bruja mala, claro, no es de la bruja mala, es de la reina mala, ¿no? Bueno, es bruja también, ¿no? Sí. Bueno, justamente en Córdoba, en el segundo volumen de los cuadernos de Barsatsky, de ADIUC, la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba, ADIUC, publicó un texto escrito a cuatro manos con una amiga mía, Paulina Álvarez, que es de Río Cuarto, y yo escribimos un que se llama Frente al espejo de la reina mala. Entonces está ahí en ADIUC, que es una publicación, debe estar en internet también. Yo creo que lo primero que la colonización nos retiró es el espejo. Por eso, por ejemplo, entre otras cosas, no sabemos quién somos. Por ejemplo, no sabemos que cualquiera de nosotros, por más clarito que sea, o por más que tengamos padres nacidos en Europa, cuando vamos a París somos todos Fanon, somos todos no blancos. O sea, eso no lo podemos ver porque lo primero que nos robaron fue el espejo. O sea, de quién somos, de qué paisaje nos impregna, de cómo es nuestra corporalidad. No es solo el color, no es solo el pelo, es nuestro cuerpo entero, cómo habla, cómo piensa. Yo por lo menos pienso que mi corporalidad, ahora que estoy hablándoles, no tiene nada que ver con el cuerpo de un catedrático en Europa, ¿no? Esa risa, por ejemplo, la posibilidad de reírnos juntos, esa proximidad, esa insurgencia en la misma manera de enseñar durante tantos años que enseñé y de hablar, no es blanca, no importa dónde nacieron mis padres. Entonces, eso es el espejo, recolocar el espejo en su lugar, ¿no? Uy, habría muchísimas más historias para contar sobre eso, el papel del espejo que nos da la brújula para el camino de vuelta a los linajes repudiados, de las sangres repudiadas, ¿no?, que tenemos adentro. Yo tengo una alumna abogada en el programa de Derechos Humanos en Brasilia, que vino y me dijo, profesora, yo quiero escribir sobre mi abuela. Ay, le digo, pero sobre tu abuela en una disertación de Derechos Humanos. Sí, me dice, porque pasa lo siguiente. En mi familia todo el mundo habla todo el tiempo del abuelo portugués, porque mi abuelo portugués, en Brasil eso es muy por mi abuelo portugués, pero la mujer de ese abuelo, mi abuela que murió cuando yo era chiquita, dice, nadie habla de ella, jamás, nunca su nombre ni su persona, nada se cuenta sobre ella, solo sé una cosa, solo sé dos cosas. Una, que cuando iba a dar a luz, cuando iba a tener un bebé, se encerraba sola en su dormitorio, no dejaba a nadie entrar y daba luz sola. Claro, el parto de cuclillas. Bueno, y la otra cosa que sé, dice, es que todos mis hermanos son rubios y yo soy igual a ella.
el espejo. Alguien que tuvo la inteligencia de saber mirar el espejo. Bueno, le dije, entonces vamos a escribir una disertación que se llame así. El derecho humano a la memoria de los linajes no blancos en la familia brasilera. Porque están sepultados, están soterrados. Y aprendí mucho con esa. Ahí el espejo funcionó, ¿no? Tiene que funcionar. Tenemos que recuperar el espejo que la colonialidad nos robó. ¿Qué hay en la lógica? No, prohibido. ¿Qué hay en la lógica femenina que molesta al poder? Muchísimas cosas, pero que no tienen retórica de valor. El otro tema, además de recuperar el espejo, es colocar retórica de valor a cosas que están ahí, que están en nuestras prácticas, pero que no tienen un vocabulario de valor. No tenemos palabras para nombrarlas. Las formas de felicidad femenina, que existen, pero no tenemos cómo llamarlas. Las tecnologías de socialidad. La facilidad, una serie de inmediatez, ¿no? El feminismo no es utópico, el femenino no es utópico, es tópico, ¿no? No es principista, es pragmático, ¿no? Hay varias características que todas están entre nosotros, inclusive en las ciudades todos, pero no tienen nombre, porque los nombres son poderosos. Y el papel de las personas que estamos en la universidad y que trabajamos con las palabras es ofrecer nombres y retóricas de valor a lo que queremos defender. Y tenemos también formas diferentes de politicidad, ¿no? Por ejemplo, un tema que ha surgido, que es un debate importante dentro del feminismo, ahora con la huelga de mujeres, ¿no? ¿Qué es una huelga de mujeres? Entonces, una parte rápidamente formuló que es una huelga laboral, o sea, por el trabajo femenino, pagar el cuidado, en fin, a transformar los esfuerzos y las inversiones de tiempo y energía de las mujeres en trabajo. Esa no es mi posición. Para mí la huelga de mujeres es una huelga existencial, una existencia que para dar lugar a la emergencia de otra forma de existencia y que debemos parar para pensarlo en serio. ¿Qué es una huelga de mujeres? Es la abertura para un tiempo donde el trabajo inclusive se define de otra manera. Yo no quiero que el trabajo mío integrado a la vida, cuando soy madre, cuando estoy en mi familia, que es un trabajo que no es un trabajo alienado, es mi propia vida, que eso se transforme en un trabajo con un sueldo, con un valor. Para mí eso es entregar todas las fichas, todos los puntos a las nociones de trabajo alienado con que trabaja el capital. No es mi línea, pero es un debate importantísimo de llevarlo adelante. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que todavía, a pesar de que cuando se pasa a la fase de la modernidad y se binariza, aparece la esfera pública, la familia doméstica nuclearizada, transformada en íntima, en privada, las mujeres somos un residuo de la política, no tenemos más las formas inclusive de debate y de conflicto, los espacios de debate, de deliberación, de conflicto, la politicidad, la forma en que existió por mucho tiempo en los espacios domésticos, que eran habitados por mucha gente, atravesados por mucha gente, espiados por mucha gente, y nosotros nos engañan con ay, es mi vida privada, con un valor que en realidad habría que revisarlo como valor, porque tenemos un prejuicio con relación a la vida comunitaria, que es un prejuicio negativo, y tenemos un prejuicio, que es un prejuicio también positivo, con relación a la vida moderna y al individualismo. Ambos son prejuicios, ¿cierto? Hay muchas cosas que se pierden cuando el espacio doméstico se vuelve papá, mamá y nenén, cuando se vuelve de 3 o 4 personitas ahí encerradas en muros, ahí la masacre es brutal, no hay a quién pedir. Lo he visto suceder bajo mis ojos en el Frente de Expansión Estatal Empresarial en Brasil durante el gobierno PT, expandiéndose hacia regiones indígenas, que acompañé ese proceso. La mujer dice, pero usted le rompió la cadera al marido a golpes, ok, pero el cacique, la autoridad indígena no escuchaba, que estaban gritos, y sí, pero él decía, y es la familia de ellos. Eso es la modernización. No te metas. Nosotros en el norte de Argentina decimos, los de afuera son de palo. Eso es criollo. Es criollo, los de afuera no pueden ser de palo. Eso es la ruptura de los lazos comunitarios, la vigilancia. Antes había un patriarcado, sí,
pero no era un patriarcado feminicida como es el patriarcado moderno, igual que el genocidio. Hannah Arendt, Zygmunt Bauman van a decir que el genocidio solo puede existir, darse en la modernidad, o sea, como máquina de producción de muerte. El feminicidio también es moderno, no es comunal. Entonces, las mujeres tenemos, ¿sí?, unas políticas, formas que se perdieron. Cuando se despolitiza el espacio doméstico, ahí se pierden formas de politicidad que son de la historia de las mujeres. No estoy hablando del esencialismo, porque Margaret Thatcher era aparentemente una mujer también, pero se comportó, cerró todas las creyes, demandó a las mujeres a la casa. No basta ser mujer, pero existían, digamos, hay una historia de las mujeres, sí, y hay una historia de los hombres. Entonces, ¿qué se perdió ahí que la modernidad canceló? Nos impide recordar de las formas de política de las mujeres. Bueno, ¿sigo o no? Aquí al siguiente, preguntó alguien, ya sabía que pienso esto. Si el espacio doméstico era político y si eso transformado en lo íntimo es una de las causantes de la muerte de las mujeres, ¿cómo recuperar esa politicidad? Bueno, es un trabajo conjunto. Yo no tengo todas las respuestas. Ponernos a ver, ¿no?, qué hay todavía de nuestras prácticas, la manera que tenemos de resolver problemas cuando nadie nos mira, cuando nadie nos ve, y transformarlo en un vocabulario, una retórica de un saber, de una tecnología de sociabilidad y de política que está ahí todavía. Bueno, la bancaria, ¿cómo ve el avance de la mujer en el campo sindical latinoamericano? No sé, yo colaboro en Argentina con la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la bancaria, que tiene una secretaría específica de género y que es impresionante el pensamiento que promueven dentro de las mujeres, entre las mujeres sindicalizadas, la cantidad de materiales de lectura que divulgan. No sé mucho sobre el campo sindical, solo sé que es un campo eminentemente patriarcal, lamentablemente de unos patriarcones horrorosos, pero bueno, no, ya que se están cayendo las ficciones institucionales y estatales y el Estado tiene el ADN patriarcal, ¿no constituye esto una oportunidad de retomar posiciones totalmente antisistémicas? Yo no pienso no pienso así. Pienso que el camino es anfibio. Pienso que fue un error muy grande en el feminismo salir de la calle, salir de la vida y colocar todas nuestras fichas en el campo, en los avances del campo estatal, que no hay que abandonar, pero que hay que ver como uno de los espacios, como uno de los frentes. Pero hemos abandonado mucho el otro frente, que es el frente de retejer comunidad, reclamar del Estado que proteja la vida comunitaria, que devuelva comunidad. Ni en Bolivia el Estado ha conseguido hacer eso. El Estado no consigue devolver tejido comunitario, ayudar y solo el tejido comunitario consigue mismo la proximidad vigilante frente a las personas. Claro, hoy en día atravesado por el discurso de los derechos humanos, atravesado en otra fase histórica, atravesado por los discursos de la igualdad, naturalmente. Bueno, no puedo extenderme mucho más. Sí, el mundo universitario, ese es un problema serísimo. En varios países que he estado recientemente, las mujeres que estudian violencia están con proyectos recién formulados para estudiar violencia sexual en las universidades. El caso de Brasil, que conozco mejor, es un caso. En mi universidad fue asesinada en 2016 una muchacha en el laboratorio de biología. Otra se suicidó por acoso y la razón fue que fue acosada durante todo su curso universitario de derecho, donde las leyes deberían ser bien conocidas. Y cuando fue a buscar trabajo después de recibida, encontró de nuevo el obstáculo de ese mismo profesor, agarró su coche, se fue a un parque nacional y se mató. Y dejó una carta diciendo que no soportaba más, que se había decepcionado con la vida. Pues no solo por no soportar, sino por la decepción con la vida. Y entonces en las universidades, en San Pablo está habiendo violaciones en el curso de medicina, los profesores estimulando a los alumnos a ser más machos que nunca y violar a las mujeres. Se están utilizando lo que se llama en Brasil los trotes, que son, ¿cómo es cuando alguien los primerizos, los que entran? La novata.
adelantada serían las inauguraciones. Sí, los que recién ingresados, y hay hay casos de violación aberrantes, entonces yo creo que ninguna medida se puede tomar sin entender. ¿Por qué? Porque sujetos poderosos, como son los sujetos que entran en las universidades, que tienen la chance de volverse médicos, profesionales o licenciados, ¿por qué están partiendo también para el camino de la bestialidad, ¿no? Hay que pensar más para intentar entender el presente. Bueno, de Teresa, si la mujer es la piedra angular de todo el edificio de la jerarquía, ¿cuál es el cemento? Yo lo digo, es uno de los capítulos de mi libro, Las estructuras elementales de la violencia. La argamasa jerárquica es la violencia. Es la violencia. Lo que mantiene el edificio en pie es la violencia. Y a los otros, dentro y fuera, creo que es demasiado largo, ¿no? No tienen cansancio. ¿Qué hace el Estado, no? Mencionó la violencia hacia la mujer se sucede y recrudece cada vez más a pesar de los esfuerzos del Estado. El Estado, las leyes son discursos eficientes. Si la ley no alcanza una eficacia de convencimiento, o sea, una eficacia persuasiva y disuasiva, la ley, por más ley y penas que hayan, no alcanza una eficacia material. Antes que la eficacia material, la ley necesita convencer. Por eso el aborto. Por eso se comete casi un aborto por cada nacimiento. Porque la ley no convence a nadie, ni a los sobrinos de los obispos. O sea, no es una ley convincente de que un poco de células son una persona sin autonomía. Entonces, la eficacia discursiva, el Estado al producir discursos jurídicos, discursos en políticas públicas, va señalizando a la sociedad lo que es bueno y lo que es malo, pero necesita haber ese nexo de atravesamiento de la sociedad por esos discursos para que pueda haber persuasión, para que pueda haber disuasión, para que la gente... Eso es lo que está faltando. Lo que está faltando es una relación entre el campo profesional, ¿no?, del activismo profesional actuando en los estados y la gente común. No hay ese nexo y los medios naturalmente contribuyen muy, muy poco. Lo dejo acá, ¿no? Bueno, no.